Bienvenida, a Dios sea la gloria. Y la verdad es que estamos muy felices de estar aquí. La verdad es que el amor que nos han mostrado los hermanos de Oaxaca ha sido increíble. Gracias María y Lupita por las facilidades que nos dieron para venir aquí estos 4 días. Gracias Fran, Tere, por su hospitalidad. Gracias a todos los hermanos que estuvieron llevándonos, trayendo. Gracias a los hermanos de Oaxaca que estuvieron ahí preparando los alimentos. Porque sé que no solo fue un plan de una persona, 2 personas, sino fue un plan de toda la iglesia de Oaxaca, que dieron su tiempo y dieron su corazón para que ahora nosotros podamos estar aquí. Y el día de hoy les quiero compartir una clase que se llama Créele a Dios. Para serles sincero, esta clase no es la primera vez que la doy. Ya la di en Chihuahua, ya la di en México, pero ¿saben? Esta clase me gusta tanto compartirla porque todos tenemos que recordar un hombre que fue el que inició el pueblo de Israel, el que le habló Dios y tuvo una fe increíble. Alguien que se llama el Padre de la Fe. Tal vez ya has escuchado esta historia 1, 2, 3 veces, pero siempre nos renueva nuestro corazón. Y si es la primera vez que lo escuchas, te vas a sorprender de la historia de este hombre. Y aunque ya se ha dado diferentes ciudades, el Espíritu Santo siempre muestra nuevas cosas que compartir en la ciudad donde se da esta clase. Estoy seguro que a través de esta clase también Dios va a hablar nuevas cosas que en específico quiere hablarle a la iglesia de Oaxaca. Entonces, para iniciar esta clase, te pido que me acompañes a una oración. Padre amado, Padre celestial, Rey infinito, Señor. Muchas gracias, Padre, porque nos permites estar aquí, Señor, reunidos en tu iglesia de Oaxaca, Padre mío. Unidos, Padre mío, como una familia, Padre mío. Gracias por nuestros hermanos de Oaxaca, Señor, por su amor, por su hospitalidad, Padre mío. Gracias, Señor, a mis hermanos misioneros que hoy vinieron, Padre mío, que entregaron su corazón, entregaron su tiempo, Padre mío. Muchos que quizás dejaron de trabajar, Señor, para poder venir a estar acá, Padre. Y sobre todo, Padre mío, muchas gracias, Señor, por nuestros amigos y amigas que hoy nos acompañan, Señor. Qué especial poder, Señor, terminar este verano misionero, Padre, esta misión, Padre mío, con su compañía, Padre. Padre, te pido, Señor, que me utilices, Padre mío. Borra de mí, Señor, cualquier pensamiento, cualquier idea, Padre, que sea tu Espíritu Santo y que hable a través de mí, Señor. Que sea llenado de tu Espíritu Santo. Utilízame, Señor, para ser esa herramienta, para llevar el mensaje que hoy quieres para la iglesia de Oaxaca, Padre mío. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para poder entender lo que hoy nos quieres decir, Padre. Padre, ayúdanos a recordar que todo lo que hacemos es por ti, por tu amor, Señor, y que todo sea para tu gloria y tu honra por siempre. Amén. Bueno, ¿saben? Hoy vamos a hablar, la imagen que está aquí es Abraham. Es un personaje bíblico, tal vez lo has escuchado, tal vez la primera vez. Pero te quiero decir un resumen rápido. Fue un hombre que vivía en Ur, en Mesopotamia. Y se le presentó Dios. Y Dios le dio una misión. La vamos a ver más adelante. Él tuvo 10 pruebas en su vida fuertes para estar con Dios. Pero por el tiempo, hoy solo vamos a ver 3 de esas 10 pruebas. Y vamos a ver la primera prueba. Mira, en Génesis 12:1, ahí puedes ir a tu Biblia, puedes acompañarnos. Si no, aquí está también la escritura para que la puedas leer. El Señor, Génesis 12:1, dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete de la tierra, y vete a la tierra que te mostraré. La siguiente. 2:3, continuamos ahí. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendiciré a los que te bendigan, y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti
sean bendecidas todas las familias de la tierra. La anterior, por favor. ¿Sabes? Abraham estaba viviendo en su tierra, en Ur de los Caldeos. Él ya era un poco mayor, ya tenía su esposa, y Dios se le aparece y le dice: ¿sabes? Tienes que dejar tu tierra, tienes que dejar tus parientes, tienes que dejar la casa de tu padre, y yo te voy a mostrar una tierra donde vas a estar, una tierra donde yo te voy a decir que ahí vas a tener que habitar. Ponte en el lugar de Abraham. Si Dios te llamara, ¿dejarías tu tierra? ¿Dejarías a tu familia? ¿Dejarías a tus hijos si ya están grandes? ¿Los dejarías por Dios si Dios te llamara? Y lo peor aún, Dios no le dijo a Abraham en qué lugar iba a estar. Dios no le dijo el nombre de la tierra. Dios le dijo: confía en mí, vete de la tierra de tus padres, y en el camino yo te voy a mostrar dónde vas a habitar. ¡Wow! ¡Qué difícil sería! ¡Qué difícil confiar en Dios sin siquiera saber a dónde te quiere llevar Dios! Dios solo le dijo: confía en mí, porque a través de ti todas las familias van a ser bendecidas. Esa fue la primera prueba. La siguiente, por favor. ¿Sabes? Dios nos dice muchas promesas. Dios nos habla. Dios nos pide que primero confiemos en Él. Que confiemos en su palabra, en sus promesas. En la Biblia hay más de 3.500 promesas que Dios nos hace. Y a veces nos gustaría ver el futuro, ver lo que Dios tiene preparado para nosotros, ver esa tierra que tiene preparado para nosotros. Pero Dios no actúa así. Dios nos dice: primero confía en mí, y en el camino yo te voy a ir mostrando a dónde quiero llevarte. Esta es la pregunta que hoy Dios nos hace. ¿Creerás en mí? ¿Creerás en la gran promesa divina de un futuro invisible? Es decir, ¿confiarás en mí sin siquiera poder ver lo que tengo preparado para ti? Yo te digo que es bueno. Yo te digo que es lo mejor que yo te puedo dar. Es la mejor tierra que yo te puedo dar. ¿Confiarás en mí? ¿O te aferrarás a lo que tienes seguro? ¿Te aferrarás a lo que tienes hoy presente? ¿Sabes? A nadie nos gusta salir de nuestra zona de confort. Nos gusta la seguridad, porque no queremos sentir miedo. Le tenemos el miedo. Por eso nos aferramos a lo que tenemos. Pero ¿sabes? Confiar en Dios es decirle: tengo miedo. Es normal tener miedo como seres humanos, pero a pesar de ese miedo, yo te lo entrego, porque confío en ti, porque tú eres mi Padre y voy a recibir lo mejor de ti. Y es por eso que te entrego ese miedo. Pero ¿sabes? Entregar ese miedo es una decisión que Dios no nos puede obligar, sino que nosotros la tenemos que tomar todos los días. ¿Sabes qué hizo Abraham? Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde ir. ¿Sabes? Abraham confió en Dios y pasó la primera prueba. Pero qué fácil sería estar con Dios si solo pasáramos una prueba. Pero si queremos estar con Dios en toda nuestra vida, hasta nuestro último día, tenemos que estar pasando una prueba tras otra. Cuando ya salimos de una prueba, ya va llegando la otra. O inclusive hasta nos llegan dos pruebas al mismo tiempo.
Vamos a ver una segunda prueba de Abraham. Está en Génesis 15, 1-6. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo? Si aún sigo sin tener hijos, el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no has de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justicia. ¿Sabes? Aquí ya, después de muchas pruebas, de muchas dificultades, Abraham llegó a la tierra prometida que Dios le había prometido, que le había dicho. Empezó a progresar Abraham. Pero luego Abraham decía: ¿de qué me sirve tener todo esto si no se lo voy a poder heredar a mi hijo? En ese tiempo, si no tenías hijos, todo pasaba al siervo de mayor confianza. Aproximadamente, Abraham ahí tenía 75 años cuando Dios le habló. Y dice Dios: tú no te preocupes, confía en mí, tú vas a tener un heredero. No va a ser tu siervo de confianza Eliezer. Mira las estrellas, cuéntalas, y así de grande va a ser tu descendencia. Y dice la Escritura que Abraham le creyó y eso se le tomó como justicia. ¿Sabes? Aquí vemos cómo Abraham pasó la primera prueba. Y en la segunda prueba, al principio confió en Dios. Por eso se le tomó como justicia. Confió que su descendencia iba a ser más grande que todas las estrellas del cielo. Y sabes, quizás cuando escuchamos las promesas de Dios, iniciamos con una buena actitud. Decimos: sí, Dios, yo confío en ti, yo creo en ti, yo creo en tus promesas. Pero cuando se va tardando Dios en cumplir, empezamos a dudar. Cuando ya van pasando los meses, los años, empezamos a dudar. Y empezamos a querer hacer las cosas a nuestro modo. Queremos empezar a tomar nosotros el control. Nos olvidamos de la promesa y el pacto que le hicimos a Dios. Y olvidamos cuando Dios nos habló. Cuando Dios nos dijo: confía en mí, estás conmigo, y lo que yo te digo, te lo voy a cumplir. Y sabes, después de que Abraham salió de su tierra, estuvo vagando, falló. Y tú vas a decir: Abraham, si ya hiciste algo muy difícil que es salir de tu tierra, ¿por qué no sigues constante? ¿Por qué dudas de Dios? Pero así muchas veces nos pasa. Hemos hecho grandes cosas por Dios, quizás en el pasado. Quizás dimos mucho por Cristo. Pero con el paso del tiempo vamos olvidando las promesas. ¿Y de qué sirve si hicimos en el pasado cosas, si en el presente ya no las hacemos? De nada sirve confiar en Dios en el pasado si en el presente dejamos de confiar en Él. Y sabes, vamos a estudiar la falla de Abraham. Génesis 16, 1-3. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía
en Canaán. ¿Sabes? Aquí vemos cómo falló Abraham. Ya habían pasado 10 años de que Dios le había hablado. Y él decía, no veo a un hijo. Mi esposa es estéril. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo Dios puede cumplir esa promesa si mi esposa es estéril? Pero Abraham olvidó que tenemos a un Dios poderoso, un Dios de lo imposible, un Dios que puede hacer lo que Él desea, inclusive que una mujer estéril pueda dar un hijo. Pero Abraham lo olvidó y empezó a querer hacer las cosas a su manera. Aquí muchos dicen, no, es que Sarai fue quien tuvo la culpa, porque fue el que incitó a Abraham. Pero sabes, nadie es responsable de tu pecado, nadie es responsable de dejar de confiar en Dios, solo tú. Ni tus compañeros de trabajo, ni tus hijos, ni tus compañeros de la escuela, ni siquiera tu esposa es la culpable si tú dejas de confiar en Dios. Nadie es responsable si tú pecas contra Dios. No, es que mis compañeros de trabajo es un ambiente así y yo tengo que unirme a ellos porque si no me hacen el feo, ¿no? Que queremos justificar nuestras acciones que van en contra de Dios con las circunstancias o las personas externas. Cuando los únicos responsables de confiar o no confiar en Dios, de creerle en Dios o no creerle en Dios, de seguir su camino o no seguir su camino, somos uno mismo. Abraham puede decir, esposa, lo que tú me dices es incorrecto. Yo confío en el Señor y confío en sus promesas. Pero Abraham no lo quiso hacer. Él fue el único responsable y nosotros somos los únicos responsables si confiamos o no confiamos en Dios. Si le creemos o no le creemos a Dios, sin importar si han pasado 10 años. Yo le quiero preguntar el día de hoy, ¿has dejado de confiar en las promesas que Dios hizo en tu vida? Los que somos discípulos y discípulas, ¿recuerdas el día más importante de tu vida? ¿Cuál ha sido? Yo te puedo decir, el día que me bauticé. El día en que yo hice un pacto con Dios de ahora vivir para Él. De que mi vida ahora ya no me pertenecía, sino que le pertenecía a Él. Pero no solo era eso, sino al momento de adquirir ese pacto con Dios, de seguir su camino, recibía más de 3.500 promesas de Dios. Que Dios iba a estar conmigo, que Dios me iba a guiar en cada paso. Pero conforme va pasando el tiempo, quizás dejamos de confiar en las promesas de Dios. Olvidamos ese día en que hicimos el pacto con Dios. Y quizás nuestra mente nos puede engañar. Quizás el mundo nos puede engañar. Quizás Satanás nos puede engañar. Y podemos decir, quizás escuché mal a Dios. Quizás Dios no quería eso para mí. Quizás yo lo entendí mal. Quizás lo imaginé. Quizás Dios nunca me lo dijo. O otra que en nuestra mente puede entrar. Quizás decepcioné a Dios y cambió de opinión. Pero déjame decirte que no escuchaste mal las promesas de Dios. Que no fue algo de tu imaginación. Que Dios no cambió de opinión. Porque Dios es fiel. Dios no se puede negar a sí mismo. Dios no cambia como nosotros podemos cambiar. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Sus promesas son eternas. Y si Dios nos ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. Lo que Dios nos pide es que confiemos en Él día y noche. A pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, a pesar de que no vemos claro, Dios nos pide que confiemos en Él.
Y recordemos que Dios siempre es fiel. 7:1-5. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra, y Dios continuó: este pacto que establezco contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. ¿Sabes? A los 99 años, Dios se le aparece otra vez a Abraham para reafirmar la promesa que le había hecho. Solo le pide: Abraham, vive en mi presencia, sé intachable. ¿Cómo podemos traducir nosotros esto que dijo Dios a nosotros? Dios quiere que estés con Él, que tengas una relación personal con Él todos los días, que vivas en su presencia todos los días, que tú decidas amarlo todos los días. ¿Cómo decidimos amarlo? Escuchar y hablar con Él todos los días. ¿Cómo hablamos con Él? A través de la oración. ¿Cómo lo escuchamos? Leyendo su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. A mí me gusta, en vez de decirle la palabra de Dios, la Biblia es la voz de Dios. Porque cuando pongo ese concepto en mi mente y cada vez abro la Biblia, siento que Dios está enfrente de mí, hablándome directamente. Dios quiere que vivamos en su presencia todos los días. Y ser intachable significa que cada día nos esforcemos para seguir sus mandamientos. De nada sirve decir que yo estoy con Dios si yo no me estoy esforzando todos los días para seguir el camino de Dios. Las dos partes tienen que estar en conjunto. Estar con Dios es sinónimo de querer seguir su camino. Jesús decía: quien me ama es aquel que obedece mis mandamientos. Si decimos que amamos a Jesús, si decimos que amamos a Dios, pero nos esforzamos cada día con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón a obedecer sus mandamientos, solo nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque a Dios no lo engañamos. Dios conoce nuestros corazones. Depende de nosotros si queremos vivir un cristianismo real o simplemente nos queremos engañar a nosotros mismos. ¿Sabes qué le dijo a Abraham? Dice: entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Por eso le dijo a Dios: concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios contestó: pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él, con sus descendientes, como pacto perpetuo. ¿Sabes? Dios se le presentó, reafirmó su promesa y le dijo: es el momento de que tengas ese heredero que yo te prometí. Después de 25 años, ahora yo te voy a dar el heredero que tanto te prometí, que te prometí desde un principio. ¿Qué hizo Abraham? Se rió. ¿Cómo va a ser posible? Yo de 100 años, mi esposa de 90, mi esposa estéril. ¿Sabes? A veces podemos tener también esa actitud, reírnos de las promesas de Dios, decir: ¿cómo es posible que Dios vaya a hacer eso? Y no le creemos. ¿Y qué hizo Abraham? Dijo: mejor dale la bendición a Ismael, el hijo que tuve con la esclava egipcia. Muchas veces nos reímos de las promesas de Dios, no confiamos en las promesas de Dios, le decimos: Dios, mejor que se haga este plan, que se haga mi plan. Queremos darle esa ayudadita a Dios. Queremos decirle: mira, te haces mucho, no te preocupes, yo estoy aquí para ayudarte, Dios. Te voy a echar esa ayuda.
Pero ¿sabes? Dios le dijo no. Tienes que confiar en mí. Si yo te dije algo, se va a hacer de esta manera. Porque es el mejor plan que tú puedes tener. Dios no ocupa de nuestras miraditas. Dios lo único que ocupa es nuestro amor y nuestra confianza en Él. ¿Sabes? Dios está trabajando en nosotros cada día. Y a veces, si no vemos sus promesas tan claras, si a veces no vemos el camino tan claro, es porque Dios nos está preparando. Porque Él quiere mostrarnos que necesitamos confiar plenamente en Él. Dios no quiere que confiemos el 50%. No, Dios no quiere que confiemos el 60%. Pero quizás nos vamos a engañar y decir, pero yo confío un buen en Dios. Yo confío un buen en Cristo. La verdad es que mi confianza en Dios está muy alta. Un 99%. Pero Dios no quiere el 99%. Dios quiere el 100% de tu confianza. Dios quiere que a pesar que veas que las circunstancias parecen imposibles, confíes en Él. Hay algo que se llama el tiempo vivido, el tiempo de Dios. Y sabes, estamos en un proceso de cada día ser más como Jesús. Y ese proceso no es de la noche a la mañana. Es un proceso que dura tiempo. Nuestra transformación como discípulos de Cristo puede tardar mucho tiempo. Ver las promesas de Dios puede tardar mucho tiempo para nosotros. Pero Dios sabe cuál es el tiempo adecuado. ¿Cuál es el tiempo que nosotros ocupamos para seguir creciendo en confianza en Él? Segunda de Pedro 3:8 dice: pero no olviden, queridos hijos, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Sabes? Para serte sincero, yo no juzgo a Abraham. Porque si hubiera sido Abraham, probablemente hubiera hecho lo mismo, hasta cosas peores. 25 años para ver la promesa de Dios. ¿Sabes? Quizás, vamos a decir, 25 años es mucho tiempo, pero quizás para nosotros, pero no para Dios. El tiempo de Dios es diferente al de nosotros. Pero sabemos que Dios nos va a dar sus promesas en el momento adecuado. No cuando nosotros queramos, sino cuando lo necesitemos. Cuando sea el momento que vamos a poder hacer nuestra la promesa que Dios nos dio. ¿Sabes? Es más difícil superar una prueba larga que una prueba corta. El cristianismo no es fácil. La verdad es que si el cristianismo fuera fácil, todos serían cristianos. Dice Jesús que la puerta para la perdición es ancha, pero la puerta para la salvación, para estar con Él, es corta. ¿Sabes? Cuando estamos en pruebas difíciles, es la oportunidad de demostrarle a Dios por qué estamos con Él. ¿Estamos por conveniencia? ¿Estamos por lo que nos da? ¿O estamos porque lo amamos? Un verdadero discípulo de Cristo está con Dios porque Él ha decidido amarlo sin importar las circunstancias, sin importar si tiene algo o no tiene algo. Si solo estamos por lo que Dios nos da, solo estamos por conveniencia. Pero cuando superamos las pruebas largas, ahí demostramos
nuestro verdadero amor por Dios. Y nos convertimos en hombres de fe. Dios quiere que seamos hombres de fe, conformados cada día más a la semejanza de Cristo. ¿Cristo pasó pruebas? Claro que sí. Pasó muchísimas pruebas como nosotros. E inclusive, la última prueba fue en la cruz. Él tenía miedo de morir en la cruz. Pero él sabía las promesas de Dios. Sabía que si él moría, ahora nosotros íbamos a poder estar con Dios. Y él iba a recibir la gloria que merece. Y a pesar de saber las promesas, le costó. Pero siempre confió en Dios. Y lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que a pesar de las pruebas, a pesar de que tengamos quizás miedo, quizás en nuestra mente no quererlas pasar, que nuestro corazón diga, no importa, yo voy a seguir adelante con Dios. Yo voy a confiar siempre en Dios. Tenemos el ejemplo de Cristo. Cristo fue perfecto. Cristo siempre confió. Pero Abraham era un humano como nosotros. Abraham no era perfecto como Cristo. Aprendió y creció como tú y yo aprendemos. ¿Sabes? Nosotros podemos tener un plan. Y en nuestra mente puede ser el mejor plan. Quizás hasta podemos decir, yo tengo buenas intenciones para hacer ese plan. Pero muchas veces los planes que nosotros hacemos no van a ir de acuerdo. Qué especial cuando los dos, nuestro plan y el plan de Dios, son iguales. Pero la mayoría de las ocasiones no es así. Pero Dios es bueno. Dios quiere lo mejor para ti. Dios tiene el mejor plan para tu vida. Y es por eso que tu vida no va a resultar como tú la planeaste, sino va a resultar como Dios la planeó para ti. ¿Sabes? Yo te quiero leer esta frase de un pastor, Bill Bright. Él se dedicó igual hizo algo que se llama la Cruzada Estudiantil para Cristo. Y era que él iba a las universidades a compartir de la fe en Cristo. Y dice, la fe es como un músculo. Mientras más lo ejercitas, más crece. ¿Sabes? Mientras más trabajamos en nuestra fe en Dios, mientras más vamos confiando en Dios, vamos creciendo a la semejanza de Cristo. ¿Sabes? Tener fe no solo es un instante, no solo es un tiempo, es toda nuestra vida. Desde el día en que hicimos el pacto con Dios hasta el último respiro de nuestra vida, siempre vamos a estar tentados a querer nosotros tomar el control. No importa lo que hagamos, no importa el rol que estemos en la iglesia, no importa si sirves la Santa Cena, si estás en la bienvenida, no importa si estás en la alabanza o estás predicando. El diablo siempre nos va a estar tentando por no confiar en Dios. Lo vimos desde el principio con Adán y Eva. ¿Qué dijo Satanás? Confía en ti mismo. No confíes en lo que Dios te ha dicho. Es por eso que tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Porque en cualquier momento nos podemos desviar del camino de la confianza en Dios. La verdad es que hace unos meses yo veía claro mi futuro. Pensé en qué camino Dios quería para mí. Y en estos últimos meses todo se puso turbio. Ya no tenía mucha claridad en el futuro.
Y cuando pasa eso, yo tiendo a querer tener el control de mi vida. Y empecé a querer hacer las cosas a mi manera. Y sabes, es muy difícil, porque cuando tú le pides algo a Dios y Dios te dice no, dices, bueno, un no hay problema, Dios. Pero cuando te dice un no, tras otro no, tras otro no, tras otro no, empiezas a dudar de tu fe. Empiezas a pensar que si realmente Dios está contigo, si todavía está contigo, si su mirada todavía está en ti. Pero sabes, Dios es bueno y Dios es fiel. Y yo confío en Él, que Dios va a ir mostrando la voluntad que tiene para mí. Solo que requiero de fe, de mucha. A veces olvidamos o no creemos posible que Dios todavía pueda actuar así como actuó en la Biblia. ¿Sabes? Yo te quiero compartir algo muy personal. Una vez una hermana en una charla, ella compartió que le había orado a Dios para dejar de llover por una situación, yo ni me acuerdo. Y personalmente yo en credulidad dije, bueno, esta hermana pues se está como ya alucinando, ¿no? Vemos en la Biblia que hubo hombres tan poderosos de fe como Elías que oraron para que dejara de llover y dejó de llover. Y Elías volvió a orar para que lloviera y llovió. Y a veces podemos ver que esas grandes cosas ya no pasan, que ya Dios ha cambiado. El día de ayer era nuestra última actividad. Queríamos compartir aquí a los vecinos. Y era un gran deseo que yo tenía, personalmente era un gran deseo. Pero realmente en mi mente era como, Dios me ha dicho no. Y dudaba si Dios estaba conmigo o si estaba perdiendo su mirada en mí. Y cuando llegamos, empezó a llover un poco fuerte. Y yo en mi mente es como, Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? Si es algo que buscamos para ganarte. Empezó a llover, nos pusimos los impermeables y en mi corazón, se los comparto, hermanos, yo le pedí a Dios, dame esa fe de Elías. Te pido que deje de llover, que esta última actividad, estas últimas hora y media, podamos ir casa por casa con los vecinos. Y muéstrame que tu mirada todavía está en mí, que todavía tengo fe en ti. La verdad, se lo pedí con todo mi corazón. Y dejó de llover. Yo no sé, tal vez fue coincidencia, tal vez fue Dios, pero al menos yo soy un hombre de fe. Y prefiero creer que Dios escuchó mi oración. Y vi cómo Dios puede seguir obrando. Que ese Dios poderoso, ese Dios que hace milagros, sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Y que ese Dios poderoso va a estar siempre conmigo, si es que yo confío en Él. Vamos a ver la tercera prueba y con esto acabamos. Abraham tuvo a su hijo, a ese hijo tan deseado, después de 25 años, después de que ya tenía 100 años, después de que su esposa era estéril, tuvo a su hijo. Y pasaron varios años y Dios le presentó de nuevo y dijo, Génesis 22, 1, 2: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo,
el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Sabes? Aquí Dios se le presenta a Abraham y le dice: ¿sabes qué? Ese hijo que tanto esperaste, el que tantas lágrimas pasaste, el que inclusive fallaste en la espera, ese hijo que te di, ahora me lo tienes que entregar a mí en sacrificio. Mi esposa lloraba noche tras noche hasta dormir porque no podíamos tener hijos. Padecí dolor durante décadas. Confié en ti por lo que más quería, este hijo, y porque me la dieras de modo milagroso. Y ahora me estás pidiendo que haga ¿qué? Fíjate que Dios te haya dado la mayor promesa en tu vida, que hayas sufrido por eso, que hayas llorado, que estuvieses esperando, y al final Dios te dice: tienes que entregarme eso. ¿Estarías dispuesta? ¿Estarías dispuesto? Dios no quería que Abraham matara a Isaac, su hijo. Dios quería ver el corazón de Abraham, que el corazón de Abraham estaba dispuesto a dar lo más importante para él. Fíjate qué hizo Abraham. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera me has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones serán bendecidas por medio de tu descendencia. Yo te quiero preguntar: ¿estás dispuesto a creerle a Dios y entregarle lo que más deseas conservar? Piensa qué es lo que más valoras en esta vida. ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tus amistades? ¿Tu esposa? ¿Tu pareja? ¿Qué es lo más valioso? Quizás no las tienes que entregar, quizás Dios nunca te va a pedir eso, pero nuestro corazón debe de estar un corazón dispuesto, que si Dios nos pide eso, podérselo entregar. Dios sabe si tenemos ese corazón dispuesto de entregarle lo más valioso para nosotros. ¿Sabes? Veo la historia de Abraham y la verdad es que no creo que ninguno de nosotros sea más probado por Dios que lo que él fue probado. Dios nunca te va a pedir que des la vida de tu hijo, y Dios nunca se lo pidió a Abraham literalmente. No quería que asignara a Abraham a Isaac, sino él quería ver su corazón. Yo veo en Abraham un hombre como tú, como yo, pero que al final, a pesar de las dificultades, él pasó las pruebas. Y vemos cómo Dios sí cumplió su promesa. Dios le dijo a Abraham: a través de ti
yo bendeciré todas las naciones. Te daré una descendencia más grande que las estrellas. Quizás Abraham no vio al 100% cumplida su promesa. Pero después, porque solo tuvo un hijo, pero después de varios siglos, podemos ver cómo Dios sí cumplió la promesa de Abraham. A través de la línea genealógica de Abraham, de Isaac, de Jacob, vino nuestro Señor Jesucristo. Y a través del sacrificio de Jesús, ahora ya el pueblo de Dios no solo es una nación, sino son todas las personas que creen en Jesús. Y ya no hay naciones para Dios. El pueblo de Dios es multinacional. Todos los cristianos que hay en ese momento somos millones. Pero todo viene de que Abraham confió en la promesa de Dios. Y es lo que tenemos que aprender: confiar en la promesa de Dios. Si nosotros seguimos el Evangelio de Jesús, nos pide confiar en Dios. El pacto que nosotros hicimos al bautizarnos, ¿cuál fue? Que Jesús nos iba a dar la salvación, pero que ahora también debemos hacer nuestro Señor. Que ahora nuestra vida Él la iba a guiar. Cristo nos pide que si queremos ser discípulos, tenemos que renunciar a nosotros mismos, como lo hizo Abraham. Abraham tuvo una fe radical. Y la Biblia nos dice que si queremos ser discípulos de Cristo, la vida normal de un discípulo es tener una fe radical. A veces podemos decir, la gente nos puede decir, no, es que son cristianos fanáticos, cristianos radicales, y piensan que somos algo fuera de lo normal de los cristianos. Pero no es así. Siento que a veces en este siglo hemos perdido esa radicalidad que Dios nos pide. Nos hemos conformado con ser cristianos que solo vienen los domingos. Pero Dios nos pide que un cristiano tenga un estilo de vida 24/7 de forma radical. Ser un cristiano radical para Dios es la vida normal que nosotros tenemos que llevar. Como iglesia de Oaxaca, ¿qué tan radical hemos sido? ¿Hemos olvidado las promesas de Dios? ¿Hemos olvidado que Oaxaca, a través de los hermanos de aquí, puede conquistar todas las colonias? Quizás a veces lo podemos ver difícil. A veces podemos olvidar la promesa de Dios. Pero si no lo hemos hecho, tenemos que regresar al camino. Sin importar los años que hayan pasado, sin importar las dificultades que hayan pasado, si regresamos a tener una fe radical, Dios puede hacer grandes cosas aquí en Oaxaca. Cuando Jesús fue al cielo, solo dejó a 11 apóstoles, 11 hombres. Yo aquí veo más de 11 hombres y 11 mujeres. Y esos 11 apóstoles llevaron el mensaje a todas las naciones. Y es por su trabajo que ahora nosotros estamos aquí. Yo creo, porque tengo confianza en Dios, que los hermanos de Oaxaca, sean muchos o poquitos, esos hombres y esas mujeres pueden expandir su mensaje increíblemente aquí en Oaxaca. Y no solo aquí en Oaxaca Centro, sino en cada uno de los municipios de Oaxaca. Me estaban diciendo que hay 8 zonas, 8 regiones de Oaxaca. Qué especial que esta iglesia que está en Oaxaca Centro, poco a poco vaya expandiendo
a las otras regiones y conquistar para Cristo Oaxaca en su totalidad. Pero para lograr eso debemos recordar a Abraham, que Abraham tuvo una fe radical, y es lo que hoy estamos llamados, tener una fe radical, porque Dios es fiel y Dios siempre está con nosotros. Su promesa es que nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Solo nos pide que confiemos 100% en Él hasta el último día de nuestra vida. Acompáñenme en una oración.